Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto que estamos viendo, que todas las cosas son manifestadas por la luz, no solamente habla de exponer las tinieblas, pero la luz primeramente manifiesta el ámbito de la luz, y por eso necesitamos entender quiénes somos como los hijos de luz, porque nosotros vamos a ser las puertas y las llaves para abrir estas dimensiones del cielo y poderlas entender. Segunda de Corintios capítulo 4, dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, lo que el Señor me ha estado mostrando es cómo el evangelio fue realmente cegado a la iglesia. 2020 años desde que el evangelio empezó en la tierra, o sea, que desde que Jesús vino a la tierra. Y estamos leyendo que la primera intención del diablo es cegar el entendimiento y velar el evangelio. Leímos en el versículo 4 que dice que el entendimiento fue cegado para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Aquí estamos viendo que el evangelio, si no es entendido por medio de la gloria de Dios, es cegado al entendimiento natural. La mente humana es completamente incapaz de captar la luz de la gloria de Dios. Que por más de 2000 años el evangelio ha tratado de ser interpretado por la mente humana, y por eso hoy tenemos un evangelio que necesita ser reformado. Dios necesita los hijos de luz en este momento, y los hijos de la luz son algo muy diferente que gente que simplemente ocupa un lugar en una iglesia. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hoy por hoy no vemos eso sobre la tierra. La creación no ha sido libertada porque no se ha levantado una verdadera manifestación de hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, cuando digo la palabra hijos, tiene que ver con una posición celestial, porque es muy diferente ser un niño y ser un hijo. Mientras Jesús fue niño, no tenía la autoridad y el dominio para manifestar quién él es. Pero cuando vino el tiempo de su manifestación, apareció el Espíritu Santo y dijo, este es mi hijo bien amado. Vamos a aprender cómo pasar de niños a hijos verdaderos. Estos hijos son los que van a cambiar el destino de la tierra. Es como los 7000 que le fueron revelados a Elías. Gente que Dios necesita una nueva estirpe de gente que pueda ser usada completamente por Dios. Vamos a regresar a 2 de Corintios. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 4. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Aquí está Pablo hablando que no se trata simplemente de una forma de vida que no sea tan mundana, sino de una manifestación genuina de la verdad. La manifestación de la verdad va mucho más allá que un simple comportamiento, porque Jesús es la verdad que vino a manifestar al Padre. Como hijo, Él manifestó al Padre. Y esta es la naturaleza de un hijo, el manifestar al Padre. Hemos estado estudiando junto con Emerson cómo somos antes de la fundación del mundo. Vamos a leer un pasaje que Emerson nos ha estado compartiendo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ahora aquí dice una palabra terrible que es adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente, ¿quién soy antes de la fundación del mundo? Es imposible que yo sea un hijo adoptado. Para ser adoptado tengo que ser hijo de otro padre. Dios es el Padre de todos los espíritus. Nosotros procedemos del Padre. Antes de la fundación del mundo, emergimos del Padre y se nos fue puesto un nombre y se nos dieron todas las bendiciones. Esta palabra adoptados queda totalmente equivocada aquí. Y en el original quiere decir hechos sus hijos verdaderos. Eso quiere decir que la relación padre-hijo se establece. Entonces, salimos de Dios como una emanación divina, como una personalidad ya única y perfecta. Y entramos a la tierra donde se encuentra lo que se llama el olvido. En donde está el olvido está una separación entre hijos y padres. Entrar a la tierra como seres humanos, nos olvidamos de quiénes éramos antes de la fundación del mundo. Y es en la reconexión de hijo y padre para manifestar al Padre que me convierto en un hijo de Dios. Siempre fui
un niño de Dios, siempre fui una creación de Dios, pero hasta que no se restablece lo que se estableció en Cristo Jesús, que era la manifestación de Cristo como hijo, que ahí empezó a él a bajar todas las cosas celestiales para darnos. Segunda de Corintios, donde estábamos, versículo 4 del capítulo 4 que estábamos leyendo, nos fue cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz. Si leo en el original griego de esta palabra, lo que está realmente diciendo es para que no eche rayos de luz el poder iluminador del evangelio. Quiere decir que el evangelio produce una emanación de luz, y esta emanación de luz está íntimamente ligada a la gloria de Dios que resplandece dentro del creyente. Ahora dice que esta luz que resplandece, este evangelio de la gloria, el cual Cristo es la imagen de Dios. Vamos a ir profundamente a esta palabra imagen, porque aquí es donde entra todo un entendimiento muy profundo. Entonces vamos a Hebreos capítulo 1 y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y aquí es la misma palabra que acabamos de leer en Corintios, rayos de luz que emanan en resplandor, llenos de la gloria de Dios. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Ahora, esta palabra imagen aquí en este contexto de hebreo solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y esta palabra es la palabra carácter en el griego, que no tiene nada que ver con carácter en español o en inglés. Carácter significa en el griego la herramienta con que se imprime algo. Entonces es la impresión que graba la substancia del Padre. Cristo es la herramienta igual al Padre para imprimir toda la imagen divina del Padre en nosotros. En todas las demás partes donde vemos a imagen de Dios, vamos a encontrar la palabra eikon, E-I-K-O. Eikon significa una imagen o significa una reproducción exacta. Cuando leímos en 2 de Corintios el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, revisamos en Colosenses 3:10, dice que seamos revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vamos a transportarnos a antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, tú y yo teníamos una imagen gloriosa impresa por Cristo. Imagínate por un momento esta imagen llena de gloria que eres tú antes de la fundación del mundo. El evangelio viene a la tierra para reconciliar eso que éramos con lo que somos ahora. ¿En dónde se da la renovación del conocimiento pleno? En la imagen del que lo creó. En nuestra imagen celestial es donde nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno.